La justicia de Brasil negó el miércoles un pedido de la campaña a la reelección de Jair Bolsonaro para investigar supuestas irregularidades en la transmisión de la propaganda electoral de radio, un hecho calificado como grave por el presidente brasileño. Iremos hasta las últimas consecuencias dentro de las 4 líneas de la Constitución para hacer valer lo que nuestras auditorías constataron. Que hay realmente un desequilibrio enorme en cuanto a las inserciones. Esto obviamente interfiere en la cantidad final de votos. El equipo jurídico de la campaña de Bolsonaro denunció el lunes que innumerables radios no están transmitiendo adecuadamente la propaganda electoral determinada por la justicia en un supuesto fraude electoral orquestado para favorecer al izquierdista Luis Inácio Lula da Silva. El presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, rechazó la solicitud por considerar que no había sido acompañada de pruebas, lo que podría constituir un crimen electoral y un intento de tumultar la segunda vuelta. El magistrado señaló además que el informe presentado por la campaña de Bolsonaro fue realizado por una empresa no especializada en auditorías. Según la consultora Datafolia, Luis Inácio Lula da Silva marcha como favorito para las elecciones del domingo con 49% de las intenciones de voto contra 45% de Jair Bolsonaro. Bueno, y estamos en la guerra de las encuestas, horas previas a esta segunda vuelta, a este balotaje del próximo domingo. Tenemos con nosotros a Carlos Barbieri, a quien agradecemos que haya regresado al programa, empresario, presidente del Brasil Club de la Florida, y José Alberto Gutiérrez, periodista de investigación. Muchas gracias, José Alberto, por estar con nosotros. Bueno, vamos a modo de introducción, siguiendo con el reportaje, de que varias encuestadoras dan números disímiles, o sea, diferentes. Tenemos el caso, por ejemplo, de la encuestadora Atlas Intel, que da a Luis Inácio Lula da Silva 52.4% y a Jair Bolsonaro 46%, una diferencia de 6.4%, esto fuera del margen de error, y realmente señalan que el 60% de la Amazonía, que cubre 6.7 millones de kilómetros cuadrados en 9 países, se encuentra en Brasil, y es uno de los temas fundamentales en los debates y en el discurso político de las últimas horas. Carlos, ¿cómo ves, además de la guerra de las encuestas, cómo ves la realidad de tu país con miras a la segunda vuelta? Bueno, yo veo que Brasil está en una situación actualmente mucho mejor que la gran mayoría de los países. Brasil tiene una inflación menor que Estados Unidos, menor que la Europa, tiene un desarrollo de 3%, mejor que Estados Unidos, mejor que Europa, y la cesantía en Brasil disminuye a cada rato. O sea, Brasil en términos económicos está muy bien y la gente está viendo que Brasil, la parte agrícola de Brasil, el 20% del mundo come comida hecha en Brasil. O sea, del punto de vista económico, Brasil está muy bien, mucho mejor que todos los países. ¿Y desde el punto de vista político? Está una confusión terrible, porque tú ves que la Suprema Corte son 11 ministros, de los cuales 9 han sido dedicados por el Partido de los Trabajadores. O sea, es una corte muy politizada y que está haciendo injerencias muy claras en favor de uno de los candidatos. José Alberto, ¿cómo ves el tema de la importancia que le han dado al estado de Minas Gerais, donde se han ido en esta recta final a hacer campaña febril allí en ese estado? Sí, es que históricamente, en todas las elecciones brasileñas, hay una creencia de que nadie gana la presidencia si no vence en el estado de Minas Gerais. Y ha sido así por las estadísticas, ¿no? Entonces Lula lo ganó, todos los han tenido que ganar. Entonces ahora, Lula de hecho ganó en la primera vuelta en Minas Gerais, entonces ahora es necesario tener ese estado, parece, que es el que hace el balance en el resultado final de las elecciones. Entonces por eso están en ese esfuerzo. Aquí cabe la pregunta para ustedes dos, de que no es lo que dicen las encuestas de quién va a ganar, sino quién va a aceptar que perdió. Es importante, volviendo al tema de Minas Gerais, tú ves, el gobernador de Minas Gerais ha sido elegido en el primer turno y ahora convocó 600 alcaldes para apoyar la candidatura de Bolsonaro. Y las encuestas todavía no dan un crédito a este cambio fundamental que ha habido allá, ¿cierto? Entonces,
quién va a perder no se sabe, pero de cualquier manera el lunes vamos a tener un país completamente dividido de nuevo. De nuevo. Sobre esto, hay que decir, el candidato que puede poner en riesgo el resultado de las elecciones es solamente Bolsonaro. O sea, porque primero él tiene la máquina del Estado en su poder, tiene el ejército bajo su mando, él ha puesto los altos cargos militares a su alrededor, en ministerios, en asesorías, y es el que ha dado señales de que puede contestar, puede protestar el resultado de las elecciones. Él es el que lleva tiempo no aceptando el sistema de votación brasileño de urnas electrónicas, poniéndolo en tela de juicio. Él es el que, esta misma acción que vimos hoy, él está ya creando situaciones que puedan llevar a judicializar el resultado. Él está allanando ese camino para no aceptar una derrota que aparentemente se ve llegar. En mi opinión, yo la veo llegar. Las encuestas es verdad que son contradictorias, unas no encajan con las otras, pero me gusta hacer un cálculo matemático. Si haces la matemática de la primera vuelta, a Lula solo le faltaron menos de 2 millones de votos para alzarse con la presidencia. A Jair Bolsonaro le faltaron 9 millones. Esa cantidad de votos no hay de dónde él sacarla, porque son los votos que fueron a la tercera vía. La tercera vía no va, que fueron 8 millones de votos. O sea, Ciro Gómez, no le va, Ciro Gómez y Simone Tebet. Esos votos no van a emigrar. De 9 que eran, no van a ir 8 a Bolsonaro, que es lo que él necesitaría. ¿No? Estoy eliminando los votos nulos, los votos que digamos que se mantengan al mismo nivel. Es una proyección matemática apenas. Y Lula solo necesita 1.900.000, que de 9 millones le es más fácil sacarlo. Y más si analizamos el perfil que tenían esos candidatos de centro, que además ya Simone Tebet por lo menos ya, que fue la más votada, la tercera más votada, ya apoyó a Lula y anda haciendo campaña con Lula. ¿Cómo sería ese gobierno de Lula? Bueno, no se sabe. Lula se nega a decir quién van a ser los ministros y cuál es el plan de gobierno, pero va a encontrar un Congreso completamente conservador. La gran mayoría del Senado y la gran mayoría de las cámaras de diputados y del Senado, una mayoría pequeña, pero tiene el tipo conservador. Lo que pasa es que en Brasil el Congreso está bajo el control de la Suprema Corte, y siempre que Lula tenga algún entrevero con el Congreso, va a pedir a la Suprema Corte que va a sacar... A fallar a favor. En favor de él. Y el caso de los gobernadores, que son muchos gobernadores conservadores también, va a tener ese problema Lula, en caso de ganar finalmente José Alberto. Bueno, Lula lo que él insiste cuando le preguntan, realmente él no ha presentado un programa concreto, ninguno de los dos, ¿no? Para ser sincero. Pero Lula lo que dice es que él lo primero que va a hacer es un diálogo nacional, convocar a todos los gobernadores y sentarse a conversar y resolver los problemas que haya que resolver. Lula sí es un gran articulador político, eso hay que reconocerlo. Lula gobernó por 2 periodos Brasil, terminó con la mayor aprobación que se puede esperar que ha terminado un presidente en la historia brasileña. Y él sabe articular políticamente. Lo ha hecho a veces con métodos legales, otros con métodos ilegales, que lo sabemos muy bien, por los cuales incluso terminó preso, ¿no? Pero Bolsonaro no ha sido muy diferente, de hecho ha logrado dominar el Congreso a través de liberación de fondos, el llamado presupuesto secreto, en el cual los diputados no necesitan decir en qué van a usar el dinero para tomarlo. Ay, Dios mío. No se sabe a dónde va. Vamos a esperar entonces para que ustedes regresen la semana próxima, luego del resultado de este domingo. Muchas gracias. Gracias. En instantes conversamos con la presidenta del Miami-Dade College,